Buenos días una vez más, estamos aquí para compartir el tiempo con Dios, es Vida Viva, ese espacio precioso de enseñanza de la palabra donde podemos disfrutar cada día de un mensaje de Dios para nuestras vidas. Así que el título de hoy es El pecado resulta en juicio y el texto está en Primera de Reyes capítulo 15 del versículo 25 al versículo 34. Así que vamos a escuchar juntos la lectura del texto y enseguida volvemos. Primera de Reyes 15 del 25 al 34. Nadab, hijo de Jeroboam, comenzó a reinar sobre Israel en el segundo año de Asa, rey de Judá. Reinó sobre Israel 2 años. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová, andando en el camino de su padre y en los pecados con que éste hizo pecar a Israel. Baasa, hijo de Ahías, que era la casa de Issacar, conspiró contra él. Baasa, hijo de Ahías, que era de la casa de Issacar, conspiró contra él. Baasa lo hirió en Gibetón, que era de los filisteos, porque Nadab y todo Israel tenían sitiado a Gibetón. Lo mató pues Baasa en el tercer año de Asa, rey de Judá, y reinó en lugar suyo. Apenas comenzó a reinar, mató a toda la casa de Jeroboam, sin dejar alma viviente de los de Jeroboam, hasta raerla, conforme a la palabra que Jehová anunció por medio de su siervo Ahías, el silonita, y a causa de los pecados que Jeroboam había cometido, con los cuales hizo pecar a Israel, provocando así el enojo de Jehová, Dios de Israel. Los demás hechos de Nadab y todo lo que hizo, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y hubo guerra continua entre Asa y Baasa, rey de Israel. En el tercer año de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Baasa, hijo de Ahías, sobre todo Israel en Tirsa. Reinó 24 años. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, anduvo en el camino de Jeroboam y en el pecado con que éste hizo pecar a Israel. Puede hacer su TCD en 7 sencillos pasos. Número 1. Adore a Dios. Número 2. Lea la palabra. Número 3. Hable con Dios. Número 4. Escriba y repase. Número 5. Aplique lo que Dios le hable. Número 6. Ore por su familia, su iglesia y su país. Y número 7. Comparta con otros lo que Dios le habló. Tiempo con Dios es vida viva. Como hemos oído la lectura del texto de hoy, está hablando justamente donde Jeroboam recibe el juicio, el justo castigo por haber rebelado contra Dios, por haber desechado la palabra de Dios, por haber tomado tamaña rebelión contra todo lo que Dios le había dicho. Él hizo lo malo ante los ojos del Señor, hizo todo aquello que Dios le había dicho que no hiciera, Él hizo. Y todo pecado pasa factura. Una de las cosas que nosotros tenemos que aprender en nuestras vidas es que el pecado siempre nos va a pasar factura. Por eso tenemos que guardar nuestro corazón para no vivir en pecado, para no rebelarnos contra Dios y contra su palabra y vivir una vida de obediencia. Esta fue la enseñanza que Jesús trajo a nuestras vidas y que vino enseñando constantemente por medio de sus apóstoles, de la palabra de Dios, enseñándonos a vivir una vida apartada del pecado. Jesús vino a dar fin al pecado. La muerte de Jesús trajo la condenación del pecado, trajo el libramiento del pecado, pero yo tengo también que poner de mi parte y no permitir que el pecado venga sobre mi vida. Aquí vemos que Baasa se rebela contra Jeroboam, le mata y le mata a su hijo, rebela contra su hijo, le toma el trono y destruye toda la descendencia de Jeroboam, y así cumple la palabra del Señor por medio de los profetas que le enviaron, y así el pecado de Jeroboam fue hecho justicia. Y a veces sabe que nosotros tenemos permitido el pecado en nuestras vidas y tenemos cargado la culpa del pecado en sentencia contra nosotros. Sabe, la mensaje de Jesús fue arrepentidos y convertidos. Hay esperanza. Tú puedes alcanzar el favor y la misericordia de Dios, aún estando viviendo en pecado, aún estando apartado de la voluntad de Dios. Si te arrepientes de verdad y vuelves, Dios te restaurará. La alegría del Señor no está en dar muerte
al pecador, sino en dar vida al pecador. Jesús dijo, yo no he venido a condenar, a juzgar, yo he venido a salvar el mundo. Y la salvación está por medio de la libertación del pecado. Así que tenemos que poner el pecado de lado si queremos cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Eso es un poco de lo que Dios me habló. Pero vemos que la nación de Israel fue tremendamente afectada por medio del pecado de Jeroboam, por medio de haber apartadose de Dios. Ahora toda la nación, aún este rey nuevo que entra, hace lo malo ante los ojos del Señor y sigue el camino de la rebeldía, de la rebelión, del apartarse de Dios. Es triste ver cuando el hombre no sabe reconocer que es Dios que está por encima de todo, que es Dios que pone y quita gobiernos, que es Dios que está en el control de todas las cosas. Es necesario tener el corazón puesto en la palabra de Dios, volver a las primeras obras, volver al principio y tener un encuentro con el Señor Jesús para dar una vida de bendición, para caminar sobre esa tierra viviendo en bendición. No permitas que el pecado haga de tu casa, no permite que el pecado haga de tu vida una ruina, una destrucción, al punto de que tamaña sea la ruina, que te apartes completamente de Dios y terminas completamente destruido. El diablo vino a matar, robar y destruir, pero Jesucristo vino a darte vida y abundancia. Y la vida está en alejarse del pecado. La vida está en echar nuestras culpas, nuestros pecados en la cruz de Cristo, para que nosotros seamos y vivamos en bendición y vivamos según la voluntad de Dios, en prosperidad, en victoria, en conquista. David fue un rey que vivió toda su vida en victorias y en conquista. ¿Por qué? Porque supo confiar en el Señor, aunque él pecó, pero también supo arrepentirse. A lo mejor esta palabra sirve para ti. Puede ser que tengas pecado también, pero el Señor te puede perdonar si te arrepientes de verdad. Es tiempo de vivir una vida constante delante del Señor y ser fiel a Él en todas las cosas. No permitas que el juicio de Dios venga sobre tu vida. Aléjate del pecado, apártate del pecado y viva una vida de comunión con Dios, de genuina comunión con Dios. Si tú entras en esa dinámica, tu vida va a ser bendecida y va a llegar a lugares donde tú nunca pensaste y nunca imaginaste. Jeroboam, hijo de Nabat, terminó su vida destruida. Toda su generación fue borrada del mapa. ¿Por qué? Porque fue obstinado, no confió en el Señor, fue rebelde a la palabra del Señor y pecó conforme quiso, hizo las cosas conforme pensaba que era mejor. Tenemos que poner nuestra mirada en la palabra de Dios para hacer las cosas como dice la palabra de Dios, para que no nos equivoquemos en la vida y vivamos una vida apartada de Dios, una vida fuera del propósito de Dios. Ese es un poco de lo que Dios habló en mi corazón hoy en el tiempo con Dios. Un ejemplo, siempre la palabra de Dios trae ejemplos que no tenemos que seguir. Jeroboam fue un ejemplo que no tenemos que seguir. Tenemos que guardar nuestro corazón para no ser como fue él, obstinado, rebelde, pensando que por medio de su fuerza puede lograr mantener las cosas. Dios está en el control de todas las cosas. Yo quiero terminar este tiempo con Dios de hoy orando por ti, así que te invito donde estás a cerrar tus ojos por unos instantes y vamos a orar. Padre amado, gracias Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu fidelidad Señor. Yo quiero interceder en este momento por cada persona que nos ve, nos escucha en ese día Señor. Te pido Señor que pueda librarlos del pecado, Señor. Livra de vivir una vida de pecado, porque el pecado trae juicio y trae condenación. Que podamos vivir una vida, Señor, de santidad, una vida de compromiso, una vida, Señor, entregada a ti y a tu palabra. Una vida, Señor, dedicada, Señor, a lo que tú tienes para nosotros. Padre, que podamos confiar en ti en cualquier circunstancia.
y no permitir que el pecado haga, Señor, tenga parte en nuestras vidas, Señor. Bendice, Señor, cada persona que está del otro lado y esté poniendo tus manos sobre sus vidas en ese día, Señor, trayendo, Señor, arrepentimiento, trayendo, Señor, una verdadera conversión para poder ser libre de la condenación del pecado. Te bendecimos, Jesús, te damos gracias por la palabra que nos trae en ese día, Señor, palabra tan rica, tan hermosa, Señor, que podamos aferrarnos en la palabra y producir cambios en nuestras vidas por medio de la palabra. Te bendigo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, gracias una vez más por estar con nosotros en el espacio Tiempo con Dios es Vida Viva. Y mi nombre es Ronnie, estamos en España y desde aquí te bendigo una vez más. Nos vemos en el siguiente espacio Tiempo con Dios es Vida Viva. Conéctate con nosotros en Twitter @Tiempo con Dios, en Facebook /Tiempo con Dios QT Life España y mira todos nuestros devocionales en YouTube.